Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11, dice la palabra de Dios: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por la vida y la salud que nos depara. Gracias por su compañía bendita. Gracias por sus bendiciones múltiples. Gracias por la familia. Padre, damos infinitas gracias por Jesús. Gracias por la obra de su Espíritu. Gracias, Señor, por su misericordia. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias porque has preparado morada para nosotros en el reino de los cielos. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Querido Dios, gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Padre amado, gracias por todo. Y ahora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Amén. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Nos entregamos en su mano santa, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hemos trabajado durante estos días con una palabra, la palabra despertar. Pablo nos dice en Romanos capítulo 13, versículo 11, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Despertarnos del sueño. ¿De cuál sueño? Del sueño espiritual. Cuando usted lee la Biblia, descubre que en las parábolas del tiempo del fin, aquellas 5 parábolas de Mateo 24 y 25, el Señor rastrilla bastante que las 10 vírgenes se durmieron y nos habla de una tardanza. En la primera parábola, ladrón en la noche; en la segunda parábola, el siervo fiel y prudente, el siervo malo; en la tercera parábola, las 10 vírgenes; en la cuarta parábola, parábola de los talentos; y en la quinta parábola, ovejas y cabritos. Una tardanza. Las 10 vírgenes se durmieron. Antes de la venida del esposo, la gente se dormirá. Las señales dicen que Cristo viene muy pronto y se nota que lamentablemente hay mucha gente durmiendo. ¿Cómo despertar a las personas? Enseñándoles a Jesús, dándoles a conocer el Evangelio de la salvación, porque es la Biblia, la palabra de Dios, la luz que nos despierta del sueño. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es con la palabra de Dios que a la gente se la despierta del sueño, dándoles a conocer a Jesús, quien es la luz del mundo. Hoy tenemos que trabajar con Romanos capítulo 5, versículo 8. En Romanos capítulo 5, versículo 8, Pablo dice que Dios muestra su amor. Romanos capítulo 5, versículo 8, usted verá qué cosa linda recibiremos hoy. Dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Cuando usted lee Romanos 5, 8, piensa en Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios. Si usted se detiene en el libro de Romanos, descubre que Romanos nos habla del amor del Padre, del amor del Hijo y del amor del Espíritu Santo. La palabra amor es más que sentimiento, es un principio.
Es tan interesante esta palabra que dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por tal razón, el amor no es un sentimiento. El principio denominado amor al final manifiesta un sentimiento. Dios es amor. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, versículo 8, Dios muestra su amor para con nosotros. Pero mire el versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué cosa dice ahora? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién dice? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pregunto, ¿se ha manifestado el amor de Dios hacia los seres humanos? A ver, ¿sí o no? ¿Ha manifestado Dios su amor hacia todo el universo? ¿Sí o no? ¿Dónde comenzó el pecado? En el cielo. ¿Dónde se ha incubado el pecado? En la tierra. ¿Qué ha hecho Dios? Manifestar su amor. La paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién pagó el precio del pecado? El Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? El siervo sufriente. ¿Quién es el siervo sufriente? Emmanuel. ¿Quién es Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Y quién es este personaje? Cristo Jesús. Isaías capítulo número 53, versículo 6, versículo 11, versículo 12. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. San Juan capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita, que carga, que lleva, airó el pecado del mundo. ¿Cargó Cristo el pecado del mundo sobre sí? ¿Sí o no? ¿Clavó Cristo el pecado en la cruz del Calvario? Sí. ¿Murió Cristo para pagar el precio del pecado? Sí. Ahí se muestra el amor de Dios. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es tan increíble lo que ha pasado en la tierra que los seres de otros mundos están estudiando la tierra con cuidadosa minuciosidad, porque en la tierra se manifestó como nunca el amor de Dios por sus criaturas. Amén. Aunque usted no lo crea, Dios le ama por encima de todo. Amén. Y aunque usted no lo ame, Dios le ama. Amén. Y a Dios no le importa lo que usted haga, le importa que lo ama a usted. Romanos capítulo 8, versículo 39. Mire qué cosa linda. Romanos capítulo 8, versículo 39. Me fascina el libro de Romanos. ¿Qué dice el versículo 39? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Qué dice? Nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál fue la mayor manifestación de amor de Dios? Que nos dio a Cristo Jesús. Nadie te ama como te ama Dios. Nadie. Vamos rapidito a ver el amor del Espíritu, el amor de Jesús, porque lo que tenemos que estudiar es bien profundo y hermoso. Veamos el amor de Jesucristo. Romanos capítulo 1, versículo 3 al 5. Vamos rapidito. Romanos capítulo 1, versículo 3 al 5. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia es su sola intérprete. La Biblia se explica a sí mismo. Estamos hablando acerca de que Dios muestra su amor. Vimos el amor de Dios. Veamos ahora el amor de Jesucristo en el libro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 3 al versículo 5. ¿Cómo dice la Biblia? Dice que ese evangelio de Dios que menciona el versículo 1 es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Y qué dice ahora el versículo 5? Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, ¿cómo dice ahora? Para la obediencia a la fe en todas las naciones, ¿cómo dice? Por amor de su nombre. Versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Versículo 3,
que es acerca de Jesucristo. El Evangelio de Dios es acerca de Jesucristo. A través de Jesucristo Dios muestra su amor. A través de Jesucristo Dios se manifiesta y se muestra. Pero ¿quién es este Jesucristo? En Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mateo 1:23 dice que Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Es Cristo un ser divino? Sí. ¿Se hizo Dios carne? Sí, Emmanuel. Dios con nosotros. 1 Timoteo 3:16 vimos que decía, Dios se ha manifestado en carne. Dios mismo, un ser divino, se hace hombre para que usted sepa que le ama. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Levante la cabeza, compadre. Dios le ama. Dios le ama. Y si Dios le ama, entonces usted es una persona valiosa. No hay copia de usted. Dios no hace copias. Solo trabaja con originales. Me gusta porque Dios hace como los que trabajan con cerámica. Y es que tiene el molde, prepara la pieza, saca la pieza y cuando ya la pieza está lista, rompe el molde. Ya no hay más copia de esa pieza. Alabado sea su nombre. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? A ver, ¿sí o no? No hay dos copos de nieve iguales. No hay dos seres humanos iguales. Yo solo trabajo con originales. Usted es un original. Eso se llama amor. ¿Cómo se llama eso? Sea feo. No importa que usted sea el más feo del mundo. Usted es el único feo así. Los otros serán feos de otra manera, pero compadre, usted es feo así. Esa es su especialidad. Una figura específica, ¿no? Bueno, sigamos con la Biblia. Capítulo 8, versículo 35. Romanos, capítulo 8, versículo 35. Me gusta que la Biblia dice que Cristo fue ungido con óleo de alegría más que a sus compañeros. Hebreos 1:9 dice, Romanos 8:35. ¿Cómo dice el verso 35? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahora vienen las preguntas. ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, ¿qué cosa? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pregunto, ¿nos habla Romanos del amor del Padre? Sí. ¿Nos habla del amor de Jesucristo? Sí. Y mire ahora qué cosa linda. Capítulo 15, Romanos capítulo 15, versículo 30. ¿Qué dice el verso 30? ¿A quién nos falta? El Espíritu Santo. ¿Qué dice el verso 30? ¿Cómo dice? Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, ¿y por quién más? Y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Nos habla Romanos del amor del Padre? Sí. ¿Del amor del Hijo? Sí. Y del amor del Espíritu Santo. Muy bien. Ahora vamos a entender este amor de Dios. Ponga cuidado ahora. Esto se va a poner muy sabroso. Cuando se ponga mejor, terminamos para que usted tenga que volver. No deje de volver, aunque yo no esté aquí, pero venga. Siga viniendo, siga viniendo. Dice el versículo 6, Romanos 5:6. Vamos rapidito. Mire qué cosa linda. Necesitamos comprender 4 palabras. Conocerla, comprenderla y entenderla. 4 palabras que son la base del estudio de hoy. Versículo 6. ¿Qué dice Romanos 5:6? Porque Cristo, cuando aún éramos, ¿qué cosa? Débiles, a su tiempo murió, ¿por quiénes? Por los impíos. Débiles e impíos. ¿Qué hizo Cristo por los débiles? Murió. ¿Qué hizo por los impíos? Murió. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo murió por esa gente? Primero entendamos el significado de la palabra débiles y también de la palabra impíos. Y entonces entremos en detalle. Ponga cuidado. El método bíblico gramático descriptivo es interesante e importante porque no es lo que dice el predicador. No es lo que los hombres dicen acerca de Dios. Es lo que dice Dios a los hombres. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? No es lo que digo yo, no es lo que dice el predicador, no, es lo que dice Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. ¿Por quiénes? Por los impíos. ¿Murió o no murió? Débiles. La palabra débiles en griego significa incapacitados. Incapacitados por la inhabilidad de salvarse a sí mismos. Significa sin fuerza, significa sin vida,
significa sin poder, significa débil, flojo, frágil, significa sin futuro, sin esperanza, sin mañana, significa sin Dios. Y cuando usted estaba así, Cristo murió por usted. Alabado sea el nombre de Dios. Nuestra vida no tenía sentido, no tenía razón de ser. Cristo murió por nosotros. Entonces aparecen dos focos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Pablo dice, porque en Adán todos mueren, mas en Cristo, ¿qué dice? Todos serán vivificados, vueltos a la vida. Si te mantiene débil, lo único que tiene como futuro es la muerte, la perdición, la destrucción, porque no te puedes salvar a ti mismo. En cambio, si tiene a Cristo, ¿qué cosa dice? Todos serán vivificados. Y Pablo hace una descripción muy interesante, el 1 Corintios capítulo número 6. Mire qué descripción importante hace Pablo, que describe pecados particulares y termina diciendo que algunas personas estaban viviendo y practicando esos pecados. Sin embargo, Cristo le cambió la vida. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, ¿qué dice la Biblia? Dice el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y añade Pablo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué cosa? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ustedes eran débiles, pero Cristo vino y cambió la situación, cambió la realidad. Eran débiles, y cuando eran débiles, cuando no se podían salvar a sí mismos, cuando no tienen ningún valor, cuando ustedes no eran nada, Cristo murió por ustedes. Él no esperó que ustedes cambiaran, murió por ustedes cuando no estaban en nada. ¿Tiene sentido eso o no tiene sentido? A ver, ¿es interesante o no es interesante? A ver, ¿sí o no? Mira lo que dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 1. Me gusta la Biblia porque es la palabra de Dios, no son las palabras de un hombre. 1 Corintios capítulo 1. Mire qué cosa linda. Versículo número 26 en adelante, dice Pablo. 1 Corintios 1, 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Estamos nosotros en esa experiencia? Sí, pero Cristo murió por nosotros. ¿Éramos débiles sin poder salvarnos a nosotros mismos? Sí, pero Cristo pagó el precio de mi pecado. ¿Estamos alejados de Dios y completamente perdidos? Sí, pero Cristo vino del cielo a buscarnos y abrió un camino. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El evento Cristo es el estudio de todo el universo. Todo el universo está estudiando ese fenómeno universal llamado Cristo. Tan interesante es este caballero que ahora la base de la ciencia universal es Cristo. La base de todo conocimiento es Cristo. La esencia del conocimiento mismo es Cristo. Mire cómo lo dice Pablo. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Usted quiere profundizar en conocimiento? Estudie a Cristo. Aprenda a Cristo, conozca a Cristo, llénese de Cristo. Si usted quiere trascender este pequeñito planeta insignificante en un vastísimo universo. ¿Quién es la clave? Cristo. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso?
Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Las criaturas celestiales se le aturde la mente. ¿Cómo es posible tanto amor por estas criaturas? ¿Cómo es posible? Sin embargo, Dios nos ama. Yo digo, alabado sea el nombre del Señor. Débiles. San Juan capítulo 3, versículo 20. Me gusta la Biblia. San Juan capítulo 3, versículo 20. Dios hizo posible que Cristo muriera por nosotros cuando éramos débiles. ¿Qué dice San Juan capítulo 3, versículo 20? ¿Cómo dice la Biblia? Aquí aparece una palabrita interesante. Y bueno, una palabrita interesante. ¿Qué dice el versículo 20? Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace? Aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Débiles. Aquí hay un juego de palabra interesante del apóstol Pablo. Mire lo que él dice. Todo aquel que hace lo malo. Mire el versículo siguiente, el 21. Dice, más el que practica la verdad viene a la luz. En el 20 dice, el que hace lo malo. En el 21 dice, el que practica la verdad. ¿Qué significa esto? Ponga cuidado. Hacer lo malo significa ejecutar acciones que no producen nada bueno. Por ejemplo, ¿qué bueno saca usted de fumar? ¿Qué bueno saca usted de emborracharse? ¿Qué bueno saca usted de...? Bueno, en cambio, el que practica la verdad hace un boceto para una casa. Ese boceto lo convierte en un plano. Y ese plano lo toma en cuenta para construir una vivienda. Y después que la vivienda está hecha, viene una familia y vive allí. ¿Valió la pena las acciones que produjeron esa casa, sí o no? Es el que practica la verdad. Usted oye el Evangelio, no hace nada. Oye el Evangelio, no hace nada. Y no hace nada y no hace nada. Usted está en serios problemas. En muy serios problemas. En cambio, cuando usted le dice sí al Señor, el Espíritu viene y hace su trabajo en usted. San Mateo capítulo 26, versículo 41. ¿Qué dice Mateo 26, 41? Aquí terminamos con esta parte de los débiles para entrar en los impíos. Mateo 26, 41. Me gusta la Biblia porque es la palabra de Dios. ¿Qué dice Mateo 26, 41? Y voy a decirle por qué estamos bombardeándole tanto el cerebro con la Biblia. ¿Cómo dice el versículo 41? Velad y orad. ¿Para qué dice? Para que no entréis en tentación. ¿Qué dice Jesús? El espíritu a la verdad está ¿cómo? Dispuesto, pero la carne es débil. Pero Dios amó a los débiles al punto que Cristo murió por los débiles. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Si usted reconoce hoy que es una persona débil, que usted es una persona incapaz de salvarse a sí misma, sin fuerza, sin vida, sin poder, floja, frágil, sin futuro, sin esperanza, sin mañana, le tengo buenas noticias. Cristo murió por usted. Y es hermoso cuando uno ve en el rostro de la gente cómo le brilla, cuando descubren, cuando entienden, conocen, comprenden y entienden que Cristo murió por su vida, por su persona. Lo he visto en tantos lugares y en tantas caras y tanta gente. Me decía uno, con los puños cerrados, los ojos llorosos, los labios le temblaban, con una ira tan grande, porque le estaban matando su Dios. Su Dios era que él había sido tan malo, que el diablo le había convencido que no tenía perdón de Dios. Y así desesperado me decía los años que tenía viviendo de... hay un término muy técnico hoy día, suena bonito, sicarios. En mi época se decía un asesino. Y él me decía, si usted cree que yo tengo perdón de Dios, yo sé que no tengo perdón de Dios. Hace años que yo sé que no tengo perdón de Dios. Y ahora viene usted y me dice que yo tengo perdón de Dios. Y a la gente que yo he matado, lo que yo he asesinado, las cosas que yo he hecho. Y él pensó que me iba a meter miedo con esa mujer en ella. Yo lo miré y me sonreí. Digo, mire, querido amigo mío, haga toda la musaraña que usted quiera. Y él dice, pero este tipo es un loco, ¿cómo que me ve así furioso?
y sabe que soy un asesino y dice que ¿por qué estoy haciendo musaraña? La Biblia dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y dice ahora, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Le dije, eso es lo que dice la Biblia. Es que eso no puede ser. Entonces usted es un Dios. Si Dios dice que sí, porque usted dice que no. Y ahí comenzamos. Lindo fue el día que lo bautizamos. Qué cosa linda, mamá. Qué cosa linda, mamá. Después le cuento el resto del chisme. La cuestión es que el tipo creyó y aceptó lo que el Señor dice. Son 4 palabras, ya llevamos una. Le metemos a las otras 3. O si quieren lo dejamos aquí hasta que nos volvamos a ver. Si no tengo problema, lo dejamos aquí. Yo me voy y ya ustedes saben que tenemos una cuenta pendiente. Impíos. ¿Quiénes son los impíos? Ponga cuidado. Impíos. La palabra impíos que aparece en griego significa sin temor o reverencia hacia Dios. ¿Sin qué cosa? Sin temor o reverencia hacia Dios. Falta de inclinación hacia el bien o hacia el amor. ¿Falta de qué? De inclinación hacia el bien o hacia el amor. Se caracteriza por una conducta impía e inmoral. Sin embargo, por los impíos, Cristo murió también. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Murió Cristo por los impíos? Sí. ¿Mostró Dios su amor para con nosotros dejando que Cristo muriera por los impíos? ¿Sí o no? Y me decía la señora, pero es que usted no sabe lo que es una prostituta. Digo, no. ¿Cómo que usted no sabe? No. Y se aturdió la señora y digo, yo no sé. Yo sé lo que hacen la prostituta, pero no sé por qué no he estado con ninguna. Y empezó a reírse. Dice, bueno. Digo, sin embargo, Cristo murió por la prostituta. Y ahí no lo puedo creer. No me diga, digo, mira lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia. Y entonces le hablé de María Magdalena y de otras damas de la Biblia. Y no lo podía creer. ¿Es verdad o no es verdad lo que estoy diciendo? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Murió Cristo por los impíos? ¿Mostró Dios su amor para los impíos dejando que Cristo muriera? Entonces no importa quién usted sea, ni de la calaña que usted sea, le tengo buena noticia. Cristo murió por usted por amor de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre del Señor. Mire qué cosa linda. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. La Biblia es un manantial y no tiene fin. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. ¿Cómo dice? Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los ¿qué? Impíos. Mi pregunta, ¿cuántos años predicó Noé? ¿Cuántos años? ¿Tuvo misericordia de Dios de los impíos? ¿Sí o no? ¿Le ofreció la salvación? ¿Fue paciente Dios? ¿Amó Dios a los impíos? Y digo, bueno, mis hijos, yo los amo. Aquí tienen el plan de salvación. No lo queremos. No se preocupen, que lo voy a arreglar a todito. ¿Los arregló o no los arregló? Pero por amor. Sodoma y Gomorra, ¿qué le hizo el Señor? ¿Los arregló? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen, por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Está reservando Dios todas estas cosas para quemarla, convertirla en ceniza, sí o no? ¿Pero ha tenido paciencia Dios para que se arrepientan los pecadores? ¿Sí o no? La gente cree que le está haciendo un favor a Dios cuando se entregan a Cristo. Es al revés, el favor se lo está haciendo Dios a usted. Dios ha hecho todo lo que se necesita para que la gente se salve. Por eso cuando predico, yo no puedo andar y que, no, usted se equivocó. Usted se equivocó. Dios no va a ser ni más grande ni más Dios porque usted se arrepienta. ¿Es usted el que va a sacar el beneficio? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? En países donde hay que andar con mucha manga, que mojiganga ni mojiganga, le digo la cosa de frente a la gente y se la digo y se acabó. Que muy fino.
que primer mundo, que persona muy sofisticada. Déjense de cuento. Usted no se arrepiente, usted se perdió y se lo llevó al demonio. Usted se perdió y se acabó. Y a ellos les gusta que le hablen claro, que le envuelvan. No, vámonos de frente. Dios hizo todo para su salvación. A usted solo le cuesta decir sí a lo que Dios ha hecho. Oiga, qué curioso. Decir sí a lo que Dios ha hecho y decir sí a lo que Dios hará con usted, en usted y a través de usted. Filipenses 2:13. ¿Qué dice la palabra de Filipenses 2:13? Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto como que no se puede entender. ¿Qué es lo que puedo hacer? Entregarle mi voluntad a Dios. ¿Qué hará Dios? Hará todo en mí, por mí, a través de mí. Yo digo, alabado sea su nombre. Amor de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 7. Dice el verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados, ¿para qué dice? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres, ¿cómo? Impíos. Pero qué barbaridad. Eres un impío, Cristo murió por ti. Eres un impío, Jesús dio la vida por ti. Sal de esa impiedad y acepta lo que Dios te ofrece. Judas, versículo 4. Impío, Cristo murió por los impíos. Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres como impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted predica una gracia barata de vive como te dé la gana y te salvará, eso es peligroso, eso es una abominación. ¿Es una qué? Abominación. Ya vimos la semana pasada o en el tema anterior que usted no se salvará jamás en sus pecados. Cristo le salva del pecado, pero jamás le salvará en el pecado. Judas, versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con su santa decena de millares. Y dice el versículo 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos, ¿a quiénes? A todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Pregunto, ¿murió Cristo por los impíos? ¿Hay puerta abierta para que los impíos se salven? Y si se mantienen en su impiedad, entonces vendrá la consecuencia. Una pregunta, ¿verdad que hemos sido débiles? Sí. ¿Verdad que algunos hemos sido impíos? Sí. Pero Cristo murió por nosotros. Cristo abrió la puerta de la salvación. Cristo mostró el amor del Padre. Increíble que Dios amó a los débiles, que Dios amó a los impíos. Increíble que Dios aprobó, aceptó, certificó, firmó, selló la muerte de Cristo por los impíos y por los débiles. Número 3. Mire el colmo ahora. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. El colmo de Dios. ¿Cómo es que Dios ama tanto a los débiles que Cristo muere por ellos? A los impíos que Cristo muere por ellos. Pero mire el colmo ahora. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué dice? En que siendo aún pecadores, ¿qué hizo? Cristo murió por nosotros. ¿Cómo es posible eso? Eso aturde a todas las criaturas celestiales. Pero ¿cómo es posible? ¿Es grande el amor de Dios? ¿Es grande o no es grande? ¿Le ama a Dios a usted? ¿Sí o no? ¿Ama a los débiles? ¿Ama a Dios a los impíos? ¿Ama a los pecadores? Pero no ama el pecado. Interesante. Ama a los pecadores, pero no ama ¿qué cosa? No ama el pecado. La palabra que aparece allí como pecadores significa desviar, apartarse, errar o fallar al blanco, pecar, errando el camino o el blanco, el objetivo, la meta. Cristo usó esta palabra en San Marcos 8:38. Mire cómo le llamó a esa generación.
San Marcos 8, versículo 38. ¿Qué dice la Biblia? Marcos 8, 38. ¿Cómo dice el verso 38? Porque, ¿qué cosa? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, ¿cómo la llama? Adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Murió Cristo por los pecadores? Sí, Señor. Si seguimos buscando en la Biblia, encontramos en San Lucas, capítulo 5, el versículo 8, la misma palabra. Lucas 5, 8, ¿cómo dice el versículo? Lucas, capítulo 5, versículo 8, ¿cómo dice el verso 8? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, ¿qué cosa? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre como pecador. Cristo murió por los pecadores. Cristo murió por el pecador. Cristo murió por ti. Cristo murió y aseguró la salvación tuya, si tú la quieres. Es cuestión de que tú la quieras y nadie te la puede impedir. En mi mente vienen tantas historias maravillosas de personas que, mi madre, pero le creyeron a Dios y el Santo Espíritu vino e hizo el milagro de la regeneración, arrepentimiento, conversión, transformación, santificación. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Dios muestra su amor. San Lucas capítulo 19, versículo número 7. ¿Qué dice el versículo 7? San Lucas 19, 7. ¿Cómo dice la Biblia? Recuerde que estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. No es lo que dice el predicador, es lo que dice Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios? La Biblia nos enseña que Dios muestra su amor. ¿Su amor por quiénes? Por los débiles. ¿Su amor por quiénes? Su amor por los impíos. ¿Su amor por los pecadores? Dios muestra su amor. ¿Cómo puede Dios amar a esa gente? Dios muestra su amor. Y lo muestra de una forma que no hay manera de interpretarlo mal. Lo más valioso que tiene una persona es su vida. Y si usted da su vida por alguien, está dando todo lo que tiene. ¿Cuánto tiene un muerto cuando se muere? A ver, una persona cuando muere, ¿cuánto tiene? Tiene nada. ¿Cuánto perdió Dios cuando Cristo murió? Lo perdió todo. Dios se quedó en bancarrota, lo dio todo o no lo dio todo. A ver, ¿lo dio o no lo dio? ¿Cristo murió o no murió? ¿Le ama Dios a usted? Valórese más, mire a Cristo, valórese más. A usted le compraron con la sangre de Cristo, con la vida de Cristo. Valórese más, por favor. He tenido que bregar en asuntos de consejería matrimonial, que él no me valora. Pero por favor, pero por favor. Sí, se me calienta la sangre. ¿Te valoró Dios? Sí, pues entonces, ¿qué más valor tú quieres, muchacha? ¿Pagó el Señor con Cristo? Sí. ¿Eres valiosa? Sí. ¿Vale la sangre de Cristo? Sí, pero entonces, ¿qué? Dime. Y empiezan a reírse. Usted tiene razón. Por favor. ¿Hay algo más valioso que Cristo en el universo? Entonces ya Dios te valoró. Si ya Dios te valoró, ya te valoró. Valórate tú ahora. No es para orgullo, es para dignidad. Compórtese con dignidad. Mejor sigamos con esta cuestión, porque a uno le vienen unas historias que son medio peligrosas. Capítulo 19, versículo 7, San Lucas. ¿Qué dice el versículo 7? Al ver esto, ¿qué dice? Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre. ¿Quién era Zaqueo? Sí, era un enanito, era chiquitín. ¿Quién era Zaqueo? Un cobrador de impuestos. Un publicano. ¿Quién era Zaqueo? El jefe de los cobradores de impuestos. ¿Eran ladrones los publicanos? Sí. Y si este chiquitín era el jefe, ¿era qué cosa? El jefe de los ladrones. Y en la ciudad de Jericó se armó un relajo, una cominilla, un chisme, porque Cristo iba para Jerusalén y tenía que pasar por Jericó. Y pregúnteme dónde se quedó.
en la casa de Zaqueo. Compadre, no fue a la casa de ninguno de los piadosos, de la gente. Qué cosa linda. Qué cosa linda. Jesús va pasando por la ciudad y Zaqueo se le ocurre subirse a un árbol para ver quién era Jesús. A San Lucas capítulo 19, del versículo 1 en adelante, usted lee la historia. Y Cristo se para debajo del árbol y le dice, óyeme Zaqueo. ¿Quién le dijo a Jesús que ese tipo se llamaba Zaqueo? Él se sabe el nombre de todo el mundo. Y va y le dice, Zaqueo, baja de ahí, que esta noche me voy a quedar en tu casa. ¿Qué? ¿Se quedó en la casa de Zaqueo? ¿Sí o no? ¿Durmió en la casa de Zaqueo? ¿Cenó en la casa de Zaqueo? ¿Habló con la esposa de Zaqueo? ¿Jugó con los niños de Zaqueo? ¿Sí o no? Y saqueó la casa de Zaqueo. Cosa linda, mamá. Le robó el corazón a todo el mundo, ¿o no? Jesús le saqueó tanto el corazón a Zaqueo que al otro día el tipo ya no se aguantó. Hasta se armó su sermoncito, ¿no? Señor, la mitad de todos mis bienes se los doy a los pobres. ¿Cuándo te viste un ladrón dando? Y si alguno es defraudado del devuelvo, ¿cuánto? 4 veces. Sacó Cristo el demonio del egoísmo y la codicia al corazón de Zaqueo. A ver, ¿sí o no? ¿Quiere usted que Cristo le saquee su corazón? Y le saque de toda la basura que usted tiene. Mi esposa que nos está mirando, este anuncio no me están pagando para decirlo, ¿eh? En la televisión, en la internet, perdón. Bueno. Ay, Señor. Hay unos dibujos animados que se llama Family Entertainment. Y hay muchas historias de la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Por años, mientras viajaba, mi esposa se reunía con mis hijos a ver las historias de la Biblia. Y yo creo que se la aprendió toda, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y él se sienta ahí a verla ahora conmigo. Nos sentamos en la cama y nos gozamos viendo algunas historias bíblicas. Y él se las sabe de memoria. Le digo, ay, mi negra, te la aprendiste. Y interesante cuando aparece la historia de Zaqueo, porque se ve a Zaqueo de que yendo por la casa de la gente, devolviéndole el dinero. Y feliz el enano pero feliz, brincando de alegría. Un ladrón dando. ¿Qué hacen los ladrones? Y lo interesante cuando usted estudia el nombre de Zaqueo, lo que significa, usted se cae para atrás. ¿Le pondría usted el nombre de Zaqueo a su hijo? ¿Y por qué no? Si significa ingenuo, una persona inofensiva, una persona... Dañó Zaqueo el significado de su nombre. Número 4, y qué bueno que ya el tiempo se terminó. Versículo 10, Romanos 5:10. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Dios muestra su amor para con nosotros. Romanos 5:10, ¿qué dice el versículo 10? Porque si siendo, ¿qué cosa? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Murió Cristo por sus enemigos, sí o no? ¿No le parece que eso es como incomprensible? Y ahora vamos a poner esto bien interesante para que usted se quiera quedar y yo me voy. Oiga, mire qué interesante. Dice, porque si siendo enemigos, ¿qué significa enemigos? La palabra que aquí aparece significa odio, enemistad, hostilidad, adverso, hostil. En Filipenses 3:18 se habla de enemigos de la cruz de Cristo. Colosenses 1:21, extraños y enemigos. Santiago capítulo 4, versículo 4, enemistad contra Dios. Si siendo enemigos. Y ahora aparece otra palabra que no hay tiempo de estudiarla, pero que nos llevaría por lo menos varias presentaciones. Es la palabra, hay dos, está el sustantivo y está el verbo. Reconciliados. Viene a ser el verbo. Y reconciliación viene a ser el sustantivo. Y cuando usted estudia esa palabra, usted se queda con la boca abierta. Porque en el momento que Pablo está escribiendo la carta a los romanos,
no encuentra ni existe una palabra que diga lo que Él quiere decir con relación al trabajo de Dios en nosotros, aunque éramos enemigos. Y tiene que inventarse una palabra, catalazo, para decir el significado y el valor de lo que Dios ha hecho por usted y por mí, aunque éramos enemigos. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué significa reconciliación? Significa convertir en otro completamente. Alabado sea el nombre de Dios. Y entonces aquí viene el verbo catalazo. Catá significa de arriba a abajo, total, completo. Y alazo significa transformar. Catalazo es convertirse en otro de una forma completa. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. De enemigos a hijos del Dios Altísimo. Y digo, alabado sea Dios. ¿Le gustaría ser hijo del Dios Altísimo? ¿Un hijo de Dios? ¿Miembro de la familia de Dios? ¿Le gustaría o no le gustaría? Entonces póngase en pie conmigo. En otro momento estudiaremos el verbo catalazo y el sustantivo catalajé y veremos una joya de significado. Pero déjeme darle un poquito más para que se endulce la boca y se vaya a la casa con un poco de miel en su boca. La esencia de esta palabra reconciliación, o de este verbo catalazo, reconciliados, significa, número 1, que nuestra naturaleza es completamente transformada. ¿Tiene el Santo Espíritu poder para cambiarnos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice que somos transformados de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. Número 2, somos cambiados de arriba a abajo. Nuestra mente, todo nuestro ser es cambiado por el poder del Espíritu Santo. Y número 3, nuestros pensamientos, palabras y actos están ahora en armonía con la voluntad de Dios. Reconciliado significa que ahora somos de la familia de Dios, hijos e hijas de Dios, y reflejamos y proyectamos y manifestamos los perfiles, las características, la belleza del carácter de Dios, porque somos hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice que somos ¿qué cosa? Linaje real, nación, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Virtudes, atributos, perfiles, característica, imagen. Ahora Dios nos escogió, aunque éramos débiles, impíos, pecadores y enemigos, nos escogió, nos reconcilió, nos transformó completamente. Y ahora la gente que nos conoce percibe el aroma, el perfume, la fragancia, la belleza, las virtudes del Dios Todopoderoso. ¿Acepta usted que el Espíritu venga y le transforme para reflejar la belleza de nuestro Padre Celestial? Levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, decimos sí. Le damos todo el derecho y toda autoridad sobre nuestra vida. Todo el derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga y nos cambie, nos transforme de arriba a abajo. Manifieste en nosotros su amor. Que el Santo Espíritu ilumine nuestras mentes, Señor, para que le creamos. Como dice Génesis 15:6, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Padre, queremos conocerle, queremos conocer su amor, queremos crecer en su amor y manifestar ese amor en nuestra vida. Le damos todo el derecho sobre nosotros. Señor, haga en mi vida y con mi vida su voluntad. Dios, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.